Yo voy a explicar lo que son la definición, epidemiología y fisiopatología de la anemia. Ya. Definición, epidemiología y qué más. Y fisiopatología, la fisiopatología general. Ya, ok. A ver, solo tienen 1 hora y 10, ¿ah? A ver, empecemos. Ya, doctor. Bueno, como definición, la anemia es la reducción de la concentración de la hemoglobina o de la masa global de hematíes en la sangre periférica por debajo de los niveles que son considerados como normales, que están determinados por la edad, el sexo, la raza y la altura sobre el nivel del mar, y que es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Las anemias no son una entidad específica, sino más bien es la consecuencia de un proceso patológico subyacente, de muy variable causa y naturaleza. Globalmente, este constituye el motivo de consulta frecuente para la consulta pediátrica. Ya, si hablamos de la epidemiología, bueno, la anemia es un grave problema de la salud pública en el mundo y afecta particularmente a niños y a embarazadas. La OMS ha calculado que en el mundo la anemia está en un porcentaje de 42% en niños menores de 5 años y aproximadamente un 40% en embarazadas. La anemia infantil está cerca del 43,6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad y es muy prevalente en niños de 6 a 8 años, de 6 a 18 meses. Disculpe. La anemia es por lo cual motiva la preocupación en diferentes ámbitos de salud, ¿no? Y bueno, en el caso del Perú, la anemia ocurre mayormente en la etapa de mayor velocidad de desarrollo y crecimiento y diferenciación de células cerebrales, como son los primeros 42 meses de vida y la gestación. En el Perú, la anemia constituye un problema grave de salud pública, dado que hay una prevalencia del 43,6% en niños de 6 a 36 meses. Y casi de 6 de cada 10 niños tienen anemia de 6 a 18 meses. Se estima que 620,000 niños son anémicos en el Perú y su incidencia no está disminuyendo y su prevalencia tampoco está disminuyendo con el tiempo. La anemia es un problema generalizado tanto en el área urbana como rural, pero siendo más prevalente en el área rural. Asimismo, no se ve una gran diferenciación bueno, sí hay cierta diferenciación entre anemia de acuerdo a la estabilidad económica de la familia, pero aún así sigue siendo prevalente en familias de recursos económicos medios. A nivel nacional, los departamentos que tienen más anemia son Puno, Junín, Piura, Cusco, Loreto, en donde vemos que hay por ejemplo, en Puno vemos un 76%, en Madre de Dios un 58,2%, en Apurímac un 56,8%. Y como vemos acá en Arequipa, de ser de un total de menores de 61,975, casi 27,000 ya, o sea, tienen anemia. Hablando solamente de Arequipa, según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la prevalencia de anemia se mantiene desde el 2018 hasta, bueno, el último censo que encontré fue en el 2021 y solamente en el 2017 se vio que había una alta prevalencia, o sea, muy alta prevalencia de anemia y ya ha estado disminuyendo con el tiempo, pero seguimos en una prevalencia relativamente alta. De acuerdo a las provincias de Arequipa, la provincia que sigue teniendo una prevalencia muy alta es Caylloma. Y las demás, bueno, seguimos teniendo una prevalencia alta, pero no hay una gran disminución con el tiempo. Ya. En el caso de la fisiopatología, hay 4 principales causas de la anemia. Una serían la pérdida excesiva de eritrocitos, la hemólisis, la producción insuficiente y la producción deficiente por insuficiencia de médula ósea. Esto va a causar efectos como son manifestaciones en el transporte de oxígeno y que va a causar mecanismos compensatorios,
que estos van a depender de la gravedad, de la rapidez del desarrollo, de la edad y del estado de salud del niño. También otro efecto sería la reducción del índice de transitorio en concentración de hemoglobina y los signos y síntomas relacionados con el proceso patológico causante de la anemia. Entonces, en la anemia, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver una disminución de la capacidad portadora de oxígeno, lo que nos va a dar una hipoxia tisular. Esta hipoxia nos va a causar los síntomas como son la fatiga, debilidad, disnea y angina. En el caso del tejido cerebral nos va a causar cefalea, visión borrosa, falta de concentración. Y por la redistribución sanguínea que va a haber, vamos a encontrar signos como son la palidez de piel, de membranas, de mucosa, de conjuntivos y de lecho unguial. Esto va a causar una compensación. Y los síntomas compensatorios serían como la taquicardia, la palpitación y el dolor óseo que puede causarse por un aumento de la eritropoyesis. Buenas tardes, doctor. Soy Selena Ortega y yo voy a... Aló, no se te escucha, no se te escucha. Terminó Jimena, pero no se escucha la siguiente. A ver, prende tu audio. Está prendido, ¿no se me escucha? Ahora sí, recién. Ya, a ver, ¿cómo te llamas tú? Buenas tardes, doctor. Soy Selena Ortega. Yo voy a exponer lo que sería el cuadro clínico, los síntomas y signos, así como el diagnóstico y mencionar el diagnóstico diferencial. Primero, en lo que es los síntomas y signos, las personas con anemia suelen ser asintomáticas, por lo que se va a hacer el despistaje de estas en poblaciones con alta prevalencia, que generalmente serían niños, mujeres gestacionales y puérperas. También son inespecíficos, sobre todo en cuadros moderados o severos. Y también se tiene que mencionar de que la palidez de piel y mucosa solo se va a hacer evidente cuando la cifra de la hemoglobina es baja desde los 7 a 8 gramos por decilitro. Por lo cual va a ser importante lo que es la anamnesis junto con el examen físico completo. En la imagen de la diapositiva tenemos el cuadro que es del MINSA, referente a los distintos síntomas y signos que se pueden presentar. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es el diagnóstico, se basa en lo que es la historia clínica, la exploración física y vamos a tener algunos exámenes complementarios. En la anamnesis, algunos datos que pueden ayudar es la intensidad y comienzo de los síntomas. Los pacientes que presentan anemia crónica son mucho menos sintomáticos que los que van a tener la anemia aguda. Si es que hay síntomas indicadores de hemólisis, si es que ha habido episodios anteriores de anemia, síntomas indicadores de hemorragia digestiva como un cambio de coloración en las heces o síntomas gastrointestinales, si es que la persona tenía exposición a fármacos o tóxicos. También es importante preguntar sobre la dieta, ¿no? Si es que hay una dieta pobre en hierro, la historia neonatal, la edad gestacional, grupo sanguíneo, el desarrollo psicomotor, ya que se mencionan de que hay algunas anemias megaloblásticas que pueden tener retraso del desarrollo psicomotor, y también lo que es antecedentes familiares. Luego pasamos a lo que sería la exploración física, que se tiene que tomar una especial atención en lo que es la piel, ojos, boca, la fascia, tórax, manos y abdomen. Principalmente, bueno, se sabe que sería la palidez cutánea, conjuntivas, las palmas de las manos y el lecho unguial. Y finalmente tenemos lo que son los estudios complementarios. Las pruebas iniciales que se tienen sería un hemograma completo, evaluar lo que sería la hemoglobina, el hematocrito, índices eritrocitarios, así como el recuento de leucocitos, el recuento plaquetario, el índice de reticulocitos y los estudios de extensiones de sangre periférica, ya que el tamaño y la morfología de estos hematíes pueden ser primordiales para identificar trastornos, como sería drepanocitosis, esferocitosis. En caso de que se necesiten pruebas complementarias adicionales, va a depender también de la historia clínica y de la exploración física. Tenemos también lo que serían exámenes de parámetros bioquímicos del metabolismo de hierro, como ferritinas, transferrinas, índice de saturación de transferrina. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, en la imagen, estas también son tomadas de lo que es de la norma técnica. Podemos ver los valores de hemoglobina dependiendo de la edad del paciente, desde niños hasta adolescentes y mujeres gestantes, que como se mencionó también es población que tiene un riesgo para que presente esto. Y en el otro costado tenemos lo que son la corrección dependiendo de la altura, ya que es importante tomar en cuenta a la altura en la cual se está tomando este examen. Siguiente diapositiva. Tenemos en imagen lo que sería el índice de producción de reticulocitaria, el cual es un indicador de actividad eritropoyética de la médula ósea. Entonces, una anemia con reticulocitos elevados puede tratarse de hemorragia, hemólisis o una instalación reciente de un tratamiento de depósitos por déficit de hierro. En cambio, si tuviéramos una anemia que tuviera una reticulocitosis bajas, es una respuesta subóptima de la médula ósea, que podría ser por una aplasia, depresión de la eritropoyesis por infección o la acción tóxica. Los valores normales del índice de producción reticulocitaria se situarían entre 2 y 3, en lo cual significaría que un valor mayor o igual a 3 sugiere una anemia regenerativa y un valor menor a 2 sería una anemia no regenerativa. Luego tenemos lo que son los niveles de ferritina, que estos generalmente son elevados al nacer y disminuyen progresivamente durante el primer año. Y este examen se va a usar cuando la anemia persiste sin una evolución favorable. Bueno, a pesar de que ya ha habido un tratamiento. Si la ferritina es normal, la causa de la anemia no es la falta de hierro. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos para mencionar el diagnóstico diferencial. Bueno, la anemia no es una entidad específica, sino que es resultado de múltiples procesos patológicos. Entonces, las anemias, para ellos se clasifican en distintas maneras, dependiendo de su morfología, fisiopatología o por el agente causal. En los cuadros tenemos los distintos síntomas o signos que se pueden presentar y la anemia que podría ser la causante de esto. Y en el cuadro de la derecha, depende de los hallazgos morfológicos, las distintas anemias que podrían ser causantes de estas. También a continuación se va a presentar lo que es la clasificación de las distintas anemias para mejorar lo que sería el diagnóstico diferencial. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Delcy Condori y yo voy a presentar lo que es la clasificación de las anemias. Pues bueno, la anemia se puede clasificar desde 3 puntos de vista: la fisiopatogénesis, la morfología de los glóbulos rojos y el mecanismo causante. Todas estas son muy importantes para orientarnos al diagnóstico. Aquí vamos a ver que podemos diferenciar en cuanto a la morfología, que la podemos clasificar como anemia microcítica, normocítica y macrocítica, y esto según el volumen corpuscular medio. En cuanto a la fisiopatología, esta puede ser regenerativa o regenerativa. La regenerativa es cuando la producción de la médula ósea disminuye, esto como resultado de una función alterada, y por consecuente hay una disminución del número de células precursoras. En la regenerativa es cuando la médula ósea responde adecuadamente a una masa baja de eritrocitos y esto hace que aumente la producción de eritrocitos. Y en cuanto al mecanismo causante, se puede dar, por ejemplo, por pérdida de sangre, causas hemolíticas y por una producción inadecuada. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar primero con la clasificación morfológica. Como ya mencioné, tenemos la anemia microcítica, la normocítica y la macrocítica. Bueno, comenzaré primero con la microcítica. Siguiente, por favor. Ya, bueno. La microcítica es una anemia donde la presencia de glóbulos rojos es pequeño y a menudo son hipocrómicos. Y en un ferotis de sangre periférica vamos a ver que el volumen corpuscular medio es bajo, aproximadamente menos de 82 femtolitros.
además de que la deficiencia de hierro es la causa más común de anemia microcítica. Comenzaremos con un tipo de esta, que es la anemia ferropénica. Bueno, este es un trastorno nutricional y más extendido y común en todo el mundo. Se estima que entre el 30 y el 50% de la población global sufre de anemia ferropénica y que la mayor parte de las personas que viven en países de vías de desarrollo la sufren más. Es por eso que en la infancia es necesario que se sepa que los niños deben absorber aproximadamente 1 miligramo diariamente para mantener el balance de hierro positivo. Porque generalmente se absorbe menos del 10% de hierro en la dieta y por eso la dieta diaria debe contener de 8 a 10 miligramos de hierro para que los niños puedan mantener los niveles normales en este elemento. En cuanto a los lactantes, que son alimentados mediante la lactancia materna, estos poseen la ventaja de que pueden absorber hierro con una eficacia de 2 a 3 veces superior en comparación con los lactantes que son alimentados con leche de vaca. Por otro lado, los lactantes alimentados con lactancia materna tienen el riesgo de presentar ferropenia si, por ejemplo, no ingieren habitualmente alimentos enriquecidos con hierro, al menos hasta los 6 meses. En cuanto a la etiología, pues la mayor parte del hierro de los recién nacidos se encuentra en la hemoglobina circulante, además de que la concentración de hemoglobina relativamente alta de los recién nacidos va a caer durante los 2 a 3 primeros meses de vida. Estos depósitos de hierro suelen ser suficientes para la formación de sangre durante los 6 a 9 primeros meses de vida en los recién nacidos a término. En cuanto a los recién nacidos prematuros o recién nacidos de bajo peso o que sufren pérdidas de sangre en el periodo perinatal, el hierro depositado puede agotarse antes, ya que sus depósitos son menores. Por otro lado, otro factor es que la sección tardía del cordón umbilical entre 1 a 3 minutos puede mejorar el estado del hierro, además de que va a reducir el riesgo del déficit de hierro, mientras que sea una sección precoz, o sea, menos de 30 segundos, va a aumentar el riesgo de que el lactante sufra una deficiencia de hierro. En los lactantes nacidos a término, la anemia producida solo es por aporte dietético insuficiente de hierro y esta suele aparecer entre los 9 a los 24 meses y es relativamente raro en etapas posteriores. Bueno, y en todos los casos, la anemia ferropénica debe considerarse la pérdida de sangre como causa posible. Por ejemplo, los orígenes de una hemorragia, particularmente esto en niños mayores y adolescentes, por ejemplo, pueden ser pérdidas menstruales, epistaxis recurrente, hemólisis intravascular, hemoglobinuria, como recurrente enfermedades como por ejemplo el paludismo. También cabe mencionar que existe lo que es la anemia ferropénica crónica, secundaria a hemorragias ocultas. Esta se puede dar por una lesión en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo una úlcera péptica, un divertículo de Merkel, un pólipo, un hemangioma o una enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues la mayor parte de los niños con anemia ferropénica se encuentran asintomáticos y son identificados por las pruebas de laboratorio sistemáticas, que son para la detección selectiva entre los 9 a 12 meses que se le hacen al niño. El signo más fácil para que nosotros podamos detectar la anemia ferropénica es la palidez, pero habitualmente no es visible hasta que la hemoglobina va a descender de 7 a 8 gramos sobre decilitro. La palidez es más fácilmente visible en la región de las palmas, los pliegues palmares, los lechos ungueales y la conjuntiva. En cuanto la anemia ferropénica es leve o moderada, es decir, cuando, por ejemplo, las concentraciones de hemoglobina sean de 6 a 10, los mecanismos de compensación que tiene el niño pueden ser tan eficaces que puede darle solo aparte de una irritabilidad leve o pocos síntomas observados. Pero si tenemos, por ejemplo, una concentración de hemoglobina bajo que cae por debajo de 5 gramos sobre decilitro, puede aparecer lo que es irritabilidad, anorexia, letargo y con frecuencia podemos auscultar soplos debido al flujo. Y si la hemoglobina sigue disminuyendo, puede aparecer taquicardia e insuficiencia cardíaca de alto gasto. En cuanto al recuento leucocitario, es normal, pero con frecuencia puede existir trombocitosis.
En menos ocasiones pueden también aparecer trombocitopenia en el déficit de hierro, lo que puede conducir a diagnósticos erróneos de otros tipos de insuficiencia medular. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico diferencial, las causas alternativas más comunes de anemia microcítica son la talasemia alfa o la beta y otras hemoglobinopatías, incluyendo la hemoglobina E y C. La anemia asociada a la inflamación suele ser normocítica, pero en una minoría de los casos puede ser microcítica. Por ejemplo, el saturnismo puede producir anemia microcítica, pero es más frecuente que la anemia microcítica se deba inicialmente a lo que es un déficit de hierro, que, bueno, sea secundaria, por ejemplo, también a una intoxicación por plomo en el caso del saturnismo. En cuanto a la prevención, esto es muy importante, ya que el déficit de hierro debe prevenirse para evitar manifestaciones sistémicas y la anemia. Además de que debemos fomentar la lactancia materna, que como mencioné ayuda a disminuir bastante el riesgo de que se sufra ferropenia. Además de que se debe recomendar la adicción de suplementos de hierro a la edad de 4 meses. Y a los lactantes que no se puedan alimentar mediante la lactancia materna, deben recibir, por ejemplo, fórmulas enriquecidas de hierro. En cuanto a la anemia refractaria al hierro, pues es un trastorno muy infrecuente autosómico recesivo. Este es por el, que se da con pacientes que, responden tan solo de forma parcial a la administración parenteral de hierro. Esta mayormente se debe a mutaciones con respecto a un gen que se llama proteasa de serina transmembrana 6. Además de que puede haber una aparición de ferropenia sistémica en respuesta a una disminución de la absorción intestinal. Además de que aquí, en este caso, suele haber una ineficacia en las formulaciones orales para tratar esta anemia. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, estos pacientes tienen anemia microcítica e hipocrómica asociada a hiposidremia intensa. Esto habitualmente se manifiesta en la primera infancia. Y además del tratamiento con un ciclo de hierro oral o a una dosis con una duración adecuada, generalmente no va a haber, como mencioné, una respuesta. Además de que esta anemia se puede identificar durante el cribado de laboratorio, que mayormente se realiza como parte de una evaluación pediátrica habitual. Y los niños que tienen esta anemia habitualmente presentan anemia microcítica moderada o grave, como dije, una hemoglobina aproximadamente de 6 a 9 gramos sobre decilitro. Además de que los índices eritrocitarios son notables, con un volumen corpuscular medio muy bajo, habitualmente de entre 45 y 65 femtolitros. Además, en la morfología en el frotis, la sangre periférica va a ser similar a la que se observa en la anemia ferropénica adquirida grave. En cuanto al diagnóstico diferencial, se debe diferenciar de las formas adquiridas de ferropenia y algunas otras causas genéticas de anemia microcítica, como las talasemias. Además de que es muy importante que en este caso se deba excluir la hemorragia digestiva, la insuficiencia en la alimentación y trastornos intestinales adquiridos asociados a una mala absorción. Siguiente, por favor. Por último tenemos la anemia secundaria a intoxicación por plomo o saturnismo. Pues existen programas efectivos para la detección del envenenamiento por plomo. Estos dependen de la identificación de los niños que están en alto riesgo debido a su entorno físico y social. La mayoría de los niños con niveles elevados de plomo en la sangre son asintomáticos y por lo tanto la decisión de realizar exámenes de detención de rutina no debe basarse principalmente en signos y síntomas del envenenamiento de plomo. En cuanto al diagnóstico, el muestreo venoso es el mejor método para evaluar el nivel de plomo en sangre porque nos va a limitar la contaminación cutánea. Además, una muestra cuidadosamente recolectada por punción digital también es una alternativa que se puede utilizar. Además de que si se utiliza la prueba de punción por dedo, cualquier nivel elevado de plomo en sangre debe confirmarse mediante una muestra venosa. El envenenamiento crónico por plomo va a inhibir la capacidad
de producir hemoglobina al interferir con los pasos enzimáticos en la vía de síntesis del grupo hemo, además de que va a disminuir los glóbulos rojos, lo que va a aumentar el riesgo de anemia. Y bueno, la absorción de plomo puede causar deficiencia de hierro y además puede causar anemia. Y la anemia asociada con la exposición crónica al plomo es el resultado de la interferencia de la biosíntesis del grupo hemo, como en la disminución de la supervivencia de los glóbulos rojos. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Compañeros, mi nombre es Diego Cárdenas y les voy a explicar lo que sería la talasemia y anemia de las enfermedades crónicas. Bueno, empezando con la talasemia, vamos a ver que es un grupo de trastornos genéticos en la producción de la cadena de globina, en lo que encontramos un desequilibrio, ¿no?, entre la producción de las cadenas alfa y beta de la globina. Lo que es los síndromes de la talasemia beta se van a deber a una reducción de las cadenas de la globina beta con el consiguiente exceso relativo de las cadenas de la globina alfa. También tenemos el término talasemia beta 0, va a significar una ausencia completa de la producción de globina beta. Y el término talasemia beta más indica una mutación que condiciona una menor producción de globina beta normal. También dentro de la talasemia beta 0, bueno, en general estas van a ser más graves, ¿no? Entonces acá empleamos el término talasemia beta mayor o talasemia dependiente de transfusiones, que es sin duda la forma más grave de talasemia beta y que requiere de transfusiones precoces. La talasemia beta intermedia o no dependiente de transfusiones también es un diagnóstico clínico en un paciente con un fenotipo menos grave y que no suele necesitar transfusiones frecuentes durante la infancia. En cuanto a la talasemia alfa, no existe producción de la globina alfa o está reducida habitualmente por deleciones en los genes de la globina alfa. Y los individuos normalmente tienen 4 genes de la globina alfa. Y en cuanto más genes se afecten, más grave va a ser la enfermedad. Acá también tenemos los términos talasemia alfa 0, que indica que no se produce ninguna cadena alfa. Y la talasemia alfa más, que se produce en menor cantidad de la cadena de la globina alfa, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, vemos que en la talasemia beta van a contribuir 2 hechos importantes. Una, la producción inadecuada del gen de la globina beta, que va a conducir a una disminución de los niveles de hemoglobina normal. Y también el desequilibrio en la producción de las cadenas de globina alfa y beta, lo que lleva a la eritropoiesis ineficaz. En cuanto a la talasemia alfa, va a haber una reducción en la producción de la globina alfa y, como mencioné, normalmente hay 4 genes, ¿no?, de la globina alfa que van a controlar la producción de estas cadenas. Tenemos que pueden ir desde una ausencia completa, en lo que estaríamos mencionando la hidropesía fetal, hasta una ligera reducción de la producción de estas cadenas, un portador silente de la talasemia alfa. También en estos síndromes se produce un exceso de cadenas de globina beta y la aparición de la hemoglobina de Barr durante la vida fetal y la hemoglobina H tras el nacimiento. Entonces estos tetrámeros anómalos van a ser hemoglobinas no funcionantes, ¿no?, con una afinidad por el oxígeno elevada. Y si son no funcionantes, no van a transportar oxígeno y van a producir una hemólisis extravascular. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de la talasemia beta homocigota o la talasemia mayor o anemia de Cooley, vemos que las manifestaciones clínicas de esta vamos a tener los signos de eritropoiesis ineficaz. Acá vamos a tener retraso del crecimiento, deformidades óseas secundarias a la expansión medular, la hepatoesplenomegalia, también la expansión de los espacios medulares, acá un desarrollo masivo de la médula ósea en la cara y el cráneo, la hematopoiesis extramedular y mayores necesidades metabólicas. Estas van a ser variables importantes, ¿no?, para decir el inicio de las transfusiones. Y la presentación clásica de un niño con talasemia grave va a consistir en la cara talasémica, hiperplasia del maxilar, puente nasal ancho, protrusión frontal, también fracturas óseas patológicas, hepatoesplenomegalia importante y la caquexia, ¿no?, que se observa en países en vías de desarrollo.
También tenemos la anemia crónica y el aumento del impulso eritroide va a producir un aumento de la absorción de hierro digestivo y una lesión orgánica secundaria, esto inducida por una hemosiderosis. También el tratamiento con transfusiones va a mejorar la calidad de vida, pero también hay una principal complicación clínica, que sería la hemosiderosis inducida por las transfusiones. También se ha visto con frecuencia hipotiroidismo, hipogonadismo, hipogonadotrópico, déficit de hormona de crecimiento, hipoparatiroidismo y diabetes mellitus. También en cuanto al corazón, el depósito de hierro en este produce una insuficiencia cardíaca y arritmia. Y en general, ¿no?, la cardiopatía va a ser la principal causa de muerte en estos pacientes que van a recibir un tratamiento quelante inadecuado. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se va a identificar en el cribado neonatal, acá porque se va a detectar lo que es la hemoglobina F en la electroforesis, y se va a ver un patrón de hemoglobina F que va a ser compatible con la talasemia beta 0, con hemoglobina E o con la enfermedad por hemoglobina EE, que este es más benigno. También los eritrocitos se van a caracterizar por haber microcitosis, hipocromía y formación de dianocitos. También es típico encontrar eritrocitos nucleados, una marcada anisopoiquilocitosis y una reticulopenia relativa. En cuanto a la hemoglobina, va a disminuir de forma progresiva y va a estar por debajo de 6 gramos por decilitro. El recuento reticulocitario va a ser menor a 8% frecuentemente y es inadecuadamente bajo en comparación con el grado de anemia, ¿no? Esto debido a la eritropoiesis ineficaz. Lo que es la concentración sérica de bilirrubina no conjugada suele ser alta, pero los demás parámetros bioquímicos van a ser normales. También va a haber una acumulación de hierro con elevación de la concentración sérica de ferritina y de la saturación de transferrina. En las radiografías vamos a ver lo que es hiperplasia de la médula ósea. Y también se menciona que la electroforesis de hemoglobina no van a ser una técnica de diagnóstica definitiva, ¿no? Y se recomienda el diagnóstico mediante ADN. Siguiente, por favor. También tenemos la talasemia no dependiente de Un cinquito. Recomiendo apurarse. Ya han transcurrido 31 minutos y falta todavía 5 ponentes más lo que te falte a ti. Ya, doctor. Bueno, entonces la talasemia no dependiente de transfusiones va a iniciar durante la lactancia y va a recibir, ¿no?, puede recibir transfusiones esporádicas durante su vida, pero no las van a requerir. Las características que podemos ver en esta talasemia beta intermedia, que vamos a ver hiperplasia medular, lo que es la hepatoesplenomegalia, pseudotumores hematopoyéticos, hipertensión pulmonar, úlceras en las piernas, episodios de trombosis, retraso de crecimiento, hemosiderosis y síntomas neurológicos, ¿no? Y generalmente se diagnostica erróneamente con la deficiencia de hierro. Para descartar esto, podemos administrar un ciclo corto de hierro. Y vamos a ver que en la amplitud de distribución eritrocitaria va a ser normal y el volumen corpuscular medio reducido. Mientras que en la deficiencia de hierro vamos a ver el aumento de la amplitud de distribución eritrocitaria. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la talasemia alfa, vamos a distinguir, ¿no?, por las deleciones. Hay la deleción de un gen de la globina alfa, que es el rasgo silente, ¿no? También en los niños con deleción de 2 genes, que, como mencioné, se diagnostica por error el déficit de hierro. La deleción de 3 genes de la globina, que se establece el diagnóstico de enfermedad por hemoglobina H, que sería la hemoglobina H constant print, que es el más frecuente. Acá la forma de diagnosticar va a ser durante el periodo neonatal, ¿no? Vamos a ver un exceso de tetrámeros y la concentración de hemoglobina VAR va a ser más de 25. También vamos a ver la deleción de los 4 alelos del gen de la globina alfa, que acá sí va a provocar una intensa anemia durante la vida intrauterina, ¿no? Acá vamos a ver lo que es la hidropesía fetal y que va a requerir transfusiones intrauterinas para rescatar al feto
y estas personas van a necesitar de transfusiones durante toda su vida. Siguiente, por favor. Entrando a anemias normocíticas, bueno, ¿no? El volumen corpuscular medio va a ser normal, hablamos de 82 a 92 centilitros, y vamos a hablar de la anemia de las enfermedades crónicas, que básicamente acá va a haber una amplia gama de trastornos. Hablamos de infecciones, tumores malignos, insuficiencia renal crónica, autoinmunidad y enfermedad de injerto contra huésped. Y la manifestación clínica básicamente va a ser de estas enfermedades mencionadas, ¿no? Y la presencia de una anemia leve o moderada. En la etiología de esta anemia vamos a ver la menor vía de los hematíes por un aumento de la interleucina 1, el trastorno de la eritropoyesis y el aumento en la captación de hierro por el sistema retículo endotelial. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, la hemoglobina suele estar entre 6 a 9 gramos por decilitro y va a ser normocítica y normocrómica. El recuento absoluto de reticulocitos van a estar normales o bajos y va a existir una leucocitosis. También la sieremia va a ser baja, no va a haber aumento de la transferrina sérica y se va a encontrar una elevación de la ferritina sérica secundaria a la inflamación. También vamos a tener el receptor soluble de transferrina, que va a ser una prueba diagnóstica utilizada para distinguir esta anemia con la anemia ferropénica. En este caso, va a estar elevada en la anemia ferropénica y va a ser normal en la anemia de las enfermedades crónicas. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Soy Ángela Castro y yo le voy a hablar acerca de la drepanocitosis y la anemia hemolítica autoinmunitaria. Bien, entonces para entrar en lo que es la drepanocitosis hablaremos primeramente de la fisiopatología, en donde tendremos que la hemoglobina S es consecuencia de un solo cambio en un par de bases, una tiamina por una adenina. Esto a nivel del sexto codón del gen de la globina beta. Este cambio codifica una valina en lugar de una glutamina en el sexto residuo de la molécula de la globina beta. Para el caso del diagnóstico y epidemiología, tendremos que las técnicas más empleadas en Estados Unidos para el diagnóstico neonatal son la cromatografía líquida de alto rendimiento, HPLC, y el enfoque isoeléctrico IEF en capa fina. También diversa bibliografía recomienda un paso de confirmación en caso haya un cribado inicial anormal. También un hemograma y también el hecho de determinar el fenotipo de la hemoglobina en ambos progenitores. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, veremos primeramente lo que es la fiebre y la bacteriemia, en donde se menciona que a los 6 meses los lactantes con anemia drepanocítica van a presentar una función inmunitaria normal, esto por la disfunción esplénica. Ya a los 5 años, la mayoría de los niños con anemia drepanocítica van a tener una asplenia funcional completa. Continuando, estaremos frente a lo que es la crisis aplásica. La infección por el parvovirus humano B19 va a representar una amenaza única para los pacientes con drepanocitosis. ¿Por qué? Porque esta infección produce una aplasia eritrocitaria transitoria, lo cual va a limitar la capacidad de producir reticulocitos y ocasionar una anemia importante. Continuando, estaremos frente al secuestro esplénico, la cual es una complicación potencialmente mortal, y veremos que este secuestro esplénico se va a asociar a un aumento de tamaño rápido del vaso, que va a producir un dolor abdominal izquierdo y una disminución de la concentración de la hemoglobina de al menos 2 gramos por decilitro respecto a la hemoglobina basal. También es importante recordar que este secuestro esplénico puede cursar con hipovolemia, la anemia importante que mencionamos, y la reducción de la hemoglobina total por debajo de 3 gramos por decilitro. Y ya para finalizar con las manifestaciones clínicas, estaremos frente al dolor drepanocítico, en donde se menciona que la dactilitis a menudo se va a manifestar como una tumefacción unilateral o simétrica de las manos y o de los pies de nuestro paciente. También tendremos que la dactilitis unilateral va a poder confundirse con una osteomielitis y es por ello importante realizar una valoración clínica cuidadosa. Siguiente, por favor. Ya, continuando, estaremos entonces frente a las que son las complicaciones, tanto neurológicas como pulmonares. Respecto a las neurológicas, tendremos que estas pueden ser variadas y complejas y pueden ir desde un accidente cerebrovascular isquémico agudo con deficiencias neurológicas focales hasta alteraciones silentes clínicamente que solo se reconocen en las pruebas de imagen, ya sean resonancias magnéticas u otras. Tendremos así, como dijimos, los accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales silentes y otros como accidentes isquémicos transitorios, cefaleas o incluso la presencia de el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, SLPR.
Y ya para las complicaciones pulmonares estaremos aquí frente a lo que es el síndrome torácico agudo, o también conocido como el STA, en donde se nos menciona que esto está caracterizado por la aparición de una nueva radiodensidad en la radiografía de tórax más 2 de los siguientes datos: fiebre, hipoxia, dificultad respiratoria, o incluso nuestro paciente nos puede referir que presenta tos y dolor torácico. En cuanto a las imágenes neurológicas, podremos ver que están caracterizadas por la presencia de infartos cerebrales, y a nivel de las imágenes pulmonares en las radiografías de tórax anteroposteriores podremos ver ya consolidaciones o incluso derrames pleurales, pequeños o masivos. Siguiente, por favor. Ya continuando con lo que son las anemias hemolíticas autoinmunitarias, veremos que pueden haber de dos tipos: aquellas asociadas a anticuerpos calientes y asociadas a anticuerpos fríos. Tendremos así entonces que en las anemias hemolíticas autoinmunitarias, los anticuerpos se van a dirigir contra los antígenos de la membrana de los eritrocitos, pero la patogenia de inducción de dichos anticuerpos va a ser dudosa. Entonces, tendremos que el autoanticuerpo podría deberse a una respuesta inmunitaria incorrecta contra un antígeno eritrocitario u otro epítopo antigénico similar a un antígeno eritrocitario. Este fenómeno va a ser conocido como el mimetismo molecular. Continuando así, entraremos a lo que son los asociados anticuerpos calientes, en donde se menciona que no puede encontrarse ninguna causa subyacente y se habla de enfermedades primarias o idiopáticas. En el caso de la hemólisis, si la hemólisis autoinmunitaria se asocia a una enfermedad subyacente, ya recibe el calificativo de secundario. Y también es importante recordar que los fármacos podrían estar implicados en el 20% de los casos de hemólisis inmunitarias, en donde tendremos aquí los medicamentos como las penicilinas y las cefalosporinas. Ya para las manifestaciones clínicas, veremos que pueden adoptar patrones clínicos generales. A su vez, pueden presentarse ya sea de forma transitoria aguda, que dura mayormente de 3 a 6 meses y que afecta sobre todo a niños de 2 a 12 años, en el mayor de los casos, o también de un curso crónico y prolongado, en donde va a afectar mayormente a lactantes y niños mayores de 12 años. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar con este tipo de anemia, tendremos la anemia hemolítica autoinmunitaria asociada a cuerpos fríos, en donde veremos que los anticuerpos fríos provocan la aglutinación de los eritrocitos a temperaturas menores de 37 grados centígrados. Entonces tendremos así también que la temperatura más elevada a la que produce la aglutinación de los eri se va a denominar amplitud térmica. Los anticuerpos con mayor amplitud térmica, es decir, los que pueden fijarse los eritrocitos a temperatura corporal, provocan hemólisis ante una exposición a un ambiente frío. Ya como punto final tendremos la hemoglobinuria paroxística por frío, en donde veremos que esta se va a deber principalmente a la hemolicina de Donat-Landsteiner, la DL, el cual es un autoanticuerpo IgG que reacciona a bajas temperaturas y posee una especificidad anti-P. También diversos artículos y estudios mencionaban que la sífilis congénita o adquirida era antes la causa más frecuente de esta hemoglobinuria, pero en la actualidad la mayor parte de los casos se asociaron a infecciones virales inespecíficas. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor, compañeros. Soy Marcia Paredes y voy a presentar lo que es anemia macrocítica. Primero tenemos que la macrocitosis se va a referir a los glóbulos rojos que son más grandes de lo normal. Esto es un término morfológico y no necesariamente va a implicar una fisiopatología específica. Ahora, la macrocitosis se va a documentar utilizando el volumen corpuscular medio que conocemos, el cual se mide en femtolitros, o también mediante un frontis de sangre periférica. Abajo, en la parte inferior, tenemos un cuadro donde se presentan los valores de volumen corpuscular medio de acuerdo a la edad. Y bueno, tenemos que la macrocitosis se va a definir en sí como un volumen corpuscular medio por encima del límite superior normal que observamos en la tabla, y esto, bueno, va a variar según la edad. En cuanto a la anemia megaloblástica, esta va a describir un conjunto de trastornos que van a ser causados por una alteración en la síntesis del ADN. Aquí los eritrocitos son más grandes de lo normal en todos sus estadios de desarrollo y se va a observar una sincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. Tenemos que los precursores mieloides y plaquetarios también se van a ver afectados en la médula ósea y con frecuencia se van a observar metamielocitos y bandas de neutrófilos. A menudo también va a existir lo que es la leucopenia y la trombocitopenia asociadas. Y bueno, en la extensión de sangre, como ya mencionamos, se va a observar lo que son los eritrocitos grandes, a menudo con forma ovalada y con un aumento en el volumen corpuscular medio. En cuanto a los neutrófilos, estos se van a observar hipersegmentados con un mayor a 5 lóbulos.
En cuanto a las causas, una de las más frecuentes va a ser la deficiencia de vitamina B12, B9 y, bueno, entre otros que también se presentan en la tabla inferior. Siguiente, por favor. En cuanto a las causas de esta anemia, tenemos la deficiencia de ácido fólico, la cual se puede deber a un aporte insuficiente de folato, en la cual se puede manifestar en situaciones clínicas asociadas a un incremento de las necesidades de esta vitamina, ya sea en el embarazo, periodos de crecimiento acelerados o en hemólisis crónica. Ahora, en los niños la causa más frecuente de la deficiencia de esta vitamina va a ser la malnutrición, por lo cual van a presentar lo que son deficiencias en su crecimiento y otras deficiencias fisiológicas. También tenemos la disminución en la absorción de folato. Ella se puede deber a una mala absorción por diarrea crónica o por una enfermedad inflamatoria intestinal difusa. También se puede observar en la enfermedad celíaca, en enteritis infecciosas, debido también a una cirugía intestinal y entre otros. También se puede deber a lo que son alteraciones congénitas al metabolismo y en el transporte de folato. Aquí tenemos lo que es la malabsorción hereditaria del folato, también una deficiencia funcional de metionina sintetasa, de dihidrofolato reductasa y entre otros. Y por último tenemos las anomalías al metabolismo de los folatos producidos por diferentes fármacos como el metotrexate, la pirimetamina y la trimetopina. Aquí la clínica va a usar fundamentalmente con niños y lactantes que van a estar irritables, no van a ganar peso de forma adecuada y frecuentemente presentan lo que es diarrea crónica, además de alteraciones neurológicas y retraso cognitivo. Otra causa también va a ser la deficiencia de vitamina B12, que se puede deber a un aporte insuficiente de esta vitamina, y en lactantes es frecuentemente de origen nutricional, debido a una deficiencia de esta vitamina en la leche materna. También se puede deber a trastornos en la absorción, a la ausencia de la transcobalaminina, que es la proteína transportadora de la vitamina B12, y errores congénitos al metabolismo de esta vitamina. Siguiente, por favor. Ahora, otra anemia que causa también con macrocitosis es la anemia hipoplásica congénita, o también conocida con la anemia de Blackfan-Diamond. Este va a ser un síndrome congénito infrecuente y va a causar con insuficiencia de la médula ósea. Tenemos que esta patología suele volverse sintomática en la infancia temprana y más del 90% de los casos se van a manifestar en lo que es en el primer año de vida, aunque algunas veces también se diagnostica en una infancia más tardía. Este trastorno se va a caracterizar por anemia, esta puede ser normocrómica o macrocítica, reticulocitopenia, deficiencia de los precursores eritroides, y tenemos que esta patología es rara y puede afectar a 7 individuos por millón de nacidos vivos. En cuanto a la clínica, tenemos que se va a manifestar de los 2 a 6 meses de vida con una anemia, y en ocasiones puede aparecer más tarde. Ahora, el 25% de los pacientitos van a presentar una anemia al nacer, y también el 92% se va a diagnosticar durante el primer año de vida. Ahora, las alteraciones más frecuentes aquí son las craniofaciales, que se van a dar en un 50% de los casos. Se pueden presentar malformaciones en la nariz, como nariz aplanada, un paladar ojival. También malformaciones esqueléticas del miembro superior y de la mano. Alteraciones del pulgar, como de la eminencia tenar, pulgares trifalángicos que pueden ser bilaterales o unilaterales. Y en esta patología el pulso radial puede encontrarse ausente. También se pueden ver anomalías cardíacas, urogenitales, oculares, y en esta patología también la talla baja es frecuente. En cuanto al laboratorio, se van a encontrar los eritrocitos macrocíticos para la edad del paciente, y en las extensiones de sangre periférica no se va a observar lo que es la hipersegmentación de neutrófilos, que sí se observa en otras anemias. Siguiente, por favor. Luego también tenemos la anemia diseritropoyética. Esta es una patología congénita que va a formar un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios secundarios a anomalías morfológicas características de la fase tardía de la eritropoyesis. Estos trastornos van a ser infrecuentes y se caracterizan por grados variables de anemia, una eritropoyesis ineficaz,
y una hemocromatosis secundaria, que vendría a ser la sobrecarga de hierro. Ahora aquí tenemos diversos tipos de esta anemia. Tenemos la de tipo 1, la cual es una enfermedad autosómica recesiva, y tenemos que aquí que la mayor parte de los casos se van a reconocer en la infancia o en la adolescencia. Aquí los síntomas van a ser principalmente la anemia, otros hallazgos pueden ser la esplenomegalia, ictericia y la hepatomegalia. En casos más graves puede aparecer signos de hematopoiesis extramendular en los huesos craneales, frontal y parietal, y tumores paravertebrales. Con el tiempo se va a desarrollar lo que es la colelitiasis y la sobrecarga de hierro. Aquí se puede presentar afectaciones en los dedos como sindactilia, ausencia de uñas y dedos supranumerarios. En cuanto al laboratorio, las concentraciones de hemoglobina van a ser de 7 y 11 gramos por decilitro. Va a haber aquí lo que es una anemia macrocítica. Esto también los valores van a variar de acuerdo a la edad. Y bueno, en cuanto a las afectaciones de sangre periférica, pueden observarse una anisopoiquilocitosis. En algunos casos también pueden presentarse normoblastos y un puntero basófilo en los eritrocitos. Luego tenemos también que la microscopía electrónica va a ser aquí característico del patrón de una heterocromatina en forma de queso brillar. En cuanto a la anemia de tipo 2, y eritropoyética de tipo 2, tenemos que va a cruzar con una clínica de anemia normocítica, ictericia, esplenomegalia, hepatomegalia, y pueden encontrarse también masas mediastínicas posteriores o paravertebrales, que van a ser de tejido hematopoyético extramedular, y también aquí se van a presentar los signos de sobrecarga de hierro. En cuanto al laboratorio, aquí la anemia es normocítica y suele ser leve con reticulocitosis baja. También tenemos que las concentraciones de hemoglobina en los niños van a oscilar entre 8 y 11 gramos por decilitro. Y en las estaciones de sangre periférica se puede ver lo que es anisopoiquilocitosis, con punteado basófilo, también eritroblastos maduros y a veces nucleados. En cuanto a la de tipo 3, esta va a ser una entidad mal definida y extremadamente infrecuente, que se va a caracterizar por una anemia macrocítica leve a moderada. Aquí en la clínica no va a existir una sobrecarga de hierro. Se van a observar lo que son las estrías angioides con degeneración macular. Y en las estaciones sanguíneas se van a observar macrocitos, anisopoiquilocitosis y también el punteado basófilo. En la médula ósea se pueden hallar lo que son eritroides gigantes multinucleados. Siguiente, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es David Chipana y yo voy a hablar acerca de la clasificación por su fisiopatología. Bueno, como ya habíamos, una compañera anterior nuestra había comentado que se dividía en regenerativa y arregenerativa. Vamos a explicar acá el porqué y algunos otros más detalles. Desde este punto de vista, como ya comenté, las anemias se pueden clasificar según la respuesta reticulocitaria, ¿no? En regenerativas y arregenerativas. El recuento de los reticulocitos va a reflejarnos el estado de la actividad de la médula ósea, y esto nos va a proporcionar una guía inicial útil para un estudio y la clasificación de las anemias. Los valores de los reticulocitos en sangre periférica se van a situar en torno a 0.5 a 1% en los primeros años de vida, y 1.5 ya después, ya de forma estable. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del significado clínico, y vamos a ver un poquito acerca de la eritropoiesis, ¿ya? Bueno, primero tenemos nosotros las células rojas nucleadas, tipo 0, porque se van a dividir en tipo 0, 1, 2, 3 y 4. Y bueno, van a permanecer en médula ósea más o menos hasta el tercer día, donde ya van a generar, bueno, ya van a ser reticulocitos, ¿no? Y ya a partir ya del cuarto día, la mitad del cuarto día, ya va a ingresar a sangre periférica. Esto hay que tenerlo muy, muy en claro, porque ¿qué es lo que va a pasar? Porque en los otros tipos de anemia vamos a ver que esto se va a alterar. Siguiente, por favor.
Expresión de los resultados. Los reticulocitos se van a expresar como porcentajes relativos de Matías y o valoración o un valor absoluto, ¿no? Se ha propuesto varias correcciones para su expresión. Está el índice de reticulocitos corregidos, que va a determinar cuando el recuento de hematíes es muy alto o cuando el número de células rojas maduras está disminuido, realizando una corrección por el hematocrito que se adquiere con la siguiente fórmula, ¿no? IRC, que es índice de reticulocitos corregidos, es igual a el porcentaje del recuento de los reticulocitos por el hematocrito entre 45. También tenemos después el índice de maduración de reticulocitos o índice de producción reticulocitaria, o también el famoso IPR, ¿no? Que esta es una corrección adicional que se considera, ¿no? Acá considera el estímulo eritrocitario compensador que se produce en el caso de algún tipo de anemia que sea, no sé, intensa. En estos casos ya el número de reticulocitos en sangre periférica es superior al que corresponde al grado de generación eritroblástica, debido a que la anemia provoca un estímulo eritropoyético adicional que facilita su salida precoz de los reticulocitos desde la médula de la sangre, ¿no? Entonces, como ya vimos, es como que si hubiese una guerra y hubiese varios soldaditos y los más preparados son los que primero salen, pero los matan a todititos. Tienen que enviar a otros, a los que están recién jovencitos, ¿no? Entonces, envían a los reticulocitos, ¿ya? Es más o menos para que se pueda entender. Y bueno, y estos reticulocitos son, obviamente, no están bien preparados, ¿no? Hay un acortamiento en su periodo de maduración, desde la médula ósea, ¿no? Y también hay pero bueno, ya en sangre periférica ya se van a ir madurando poco a poco. Este fenómeno es conocido como desviación reticulocitaria o shift, que se va a presentar y se va a caracterizar por la presencia de los macrocitos policromatófilos. El periodo de maduración reticulocitario es un factor que se va a medir en días y está en relación inversa al hematocrito. Esta corrección básicamente va a consistir en dividir el valor de los reticulocitos corregidos por dicho factor dado en días, depende del tiempo de maduración. Por ejemplo, si el hematocrito es de 45, el factor va a ser 1, ¿no? Si el hematocrito es de 35, el factor va a ser 1.5. Si el hematocrito es de 25, el factor va a ser de 2. Y si el hematocrito es de 15, el factor va a ser de 3. De tal manera que la fórmula del índice de maduración reticulocitario o el IPR, que es índice de producción reticulocitaria, sea el IRC, que es el índice de reticulocitos corregidos sobre el factor. Si acá el índice va a ser mayor o igual a 3, va a aumentar, o sea, bueno, indica que hay un aumento de la actividad eritropoyética medular, ¿no? Entonces nos indica una anemia regenerativa. Si es menor, nos indica una escasa actividad eritropoyética, una anemia regenerativa. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un cuadrito resumen de lo que es una anemia regenerativa. Un ratito. Algo así rápido porque ya faltan menos de 13 minutos, ¿sabes? Y todavía quedan 2 ponentes pendientes, más lo que te falta. Ya, doctor, lo voy a hacer súper rápido. Ya, entonces, este es un cuadrito bastante resumido de lo que es anemia regenerativa y ya regenerativa. Regenerativa, como ya habíamos dicho, hay una respuesta reticulocitaria elevada, un IPR mayor o igual a 3. El origen es periférico. En la anemia regenerativa, la respuesta reticulocitaria es baja, un IPR menor de 2, y el origen es en la médula ósea, no hay un fallo central. Bueno, las anemias regenerativas, su clasificación más frecuente se da en anemias hemolíticas, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos podemos ver que se dan en extracorpusculares y corpusculares. Las extracorpusculares son aquellas que no implican, o sea, no hay un problema en el hematí, sino en su entorno. Y las corpusculares es que hay un problema en el hematí.
Bueno, las extracorpusculares tenemos las inmunes, que las podemos diagnosticar con el test de Coombs, las no inmunes, en las cuales las podemos encontrar como las idiopáticas, los fármacos, infecciones, enfermedades metabólicas y mecánicas. En las corpusculares, bueno, las que son propias, enfermedades propias del hematín, tenemos defectos de la membrana eritrocitaria, defectos enzimáticos y defectos de la síntesis de hemoglobina. Y bueno, acá cabe resaltar dentro de lo más importante de los defectos de la membrana eritrocitaria, tenemos la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad muy común en la cual hay una alteración en la membrana del eritrocito. Y en defectos enzimáticos tenemos el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y déficit de la piruvato quinasa. Y después tenemos también, ¿no?, en los defectos de la síntesis de hemoglobina, defectos en el grupo M, que nos ocasionan las porfirias, y defectos en la síntesis de las globinas. La anemia regenerativa, los mecanismos patogénicos, uno puede ser por alteración de la síntesis de hemoglobina, alteración de la eritropoiesis, anemias secundarias de diversas enfermedades sistémicas y estímulo eritropoético ajustado a un nivel más bajo. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otro cuadrito que, bueno, vamos a ver un poquito más acerca de la anemia regenerativa, en la cual se puede ocurrir, ¿no?, en aplasias medulares, también en invasión medular. Acá tenemos las típicas leucemias, los linfomas, las neoplasias. Y bueno, lo demás que ya puede comentar. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, doctor. Me llamo Gerardo Herrera y me toca exponer por mecanismos causantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es al final, me parece. Una más. No hay el... Uy. Bueno. Entonces, por mecanismos causantes vamos a ver que puede haber por pérdida de sangre. Puede ser aguda y crónica. Dentro de la aguda podemos encontrar, por ejemplo, lo que es hemorragia de la placentaria, por una placenta previa o desprendimiento de la placenta, por la hemorragia del cordón umbilical, por vasos aberrantes, inserción velamentosa o el hematoma del cordón. En la hemorragia fetal podemos ver también por la transfusión fetomaterna, que es en el 8% de los embarazos. Luego, por ejemplo, en pérdida de sangre crónica, podemos ver la anemia iatrogénica. Esto principalmente por las extracciones múltiples, por ejemplo, como los exámenes de laboratorio, sobre todo del prematuro. Luego, en la enfermedad hemorrágica de recién nacido, que principalmente es una coagulopatía adquirida secundaria de la deficiencia de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Esto principalmente, ya que en el recién nacido los depósitos de la vitamina K son escasos y su media principalmente es por la leche materna. Los factores neonatales van a ser, por ejemplo, la alimentación deficiente, que haya tenido nutrición parenteral, el síndrome de la absorción, esterilización intestinal por el uso de antibióticos durante la última semana. Puede haber también retardo de la colonización bacteriana debido, por ejemplo, a la cesárea, ¿no? O complicaciones obstétricas perinatales. Luego vamos a ver también en las hemorragias internas, que principalmente es en un parto traumático, en la hemorragia intracraneal, que esta es en relación a la prematuridad, en la rotura hepática o esplénica en caso de un trauma obstétrico, y gastrointestinal principalmente por las úlceras, la enterocolitis necrosante y sonda gástrica. Principalmente la clínica vamos a ver de que en la anemia aguda por hemorragia va a ser lipovolemia y shock, ¿no? Con signos de insuficiencia respiratoria como taquipnea y distrés, con signos de insuficiencia cardíaca como taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa central y mala perfusión periférica, y también la acidosis metabólica. Mientras que en la anemia crónica debido a la hemorragia, podemos ver principalmente es palidez en la piel, las mucosas, y tiene muy escasa o ausente la sintomatología respiratoria y hemodinámica. Luego vamos a seguir con las hemolíticas. Ya, doctor. Yo soy Alejandra Melissa Cuisanocela y les voy a hablar. Un ratito. Esa parte
Anemias por pérdida de sangre no la han presentado en lo que me han enviado, por si acaso. Ya, ahora vas a hacer la parte de lo que es hemolíticas adquiridas, ¿no? Sí, Ya, sí, doctor, ok. o sea, hemolíticas en Tú eres- general y anemias por producción inadecuada. eres- Alejandra Melissa Cuizano Cela, doctor. Ya, sigue. Ya, en respecto a las hemolíticas, estas se clasifican por su etiología en lo que serían congénitas y adquiridas. En congénitas sabemos que es la anomalía que reside en el componente del propio hematí, o sea, la membrana, la molécula de hemoglobina, la alteración metabólica. Aquí tenemos lo que serían las anemias hemolíticas congénitas por alteraciones en la membrana eritrocitaria, que serían la esferocitosis hereditaria, que esto se manifiesta a través del síndrome hemolítico crónico, con hematíes esféricos y osmóticamente frágiles, que estos presentan una forma selectiva, que son atrapados y destruidos en el vaso. Su clínica también ayuda al diagnóstico, que sería la manifestación del síndrome hemolítico crónico, anemia, esplenomegalia e ictericia, que también se expresan de forma diversa. Acá presenta 3 formas de presentación: leves, moderadas y graves. Las leves son sin anemia, con reticulocitosis moderada y se detectan en la adolescencia y en la edad adulta. La primera manifestación es la litiasis biliar y constituye solo un 25%. Las moderadas son más frecuentes, 70%, y se detecta en los primeros años de vida. También tiene una triada diagnóstica y puede requerir alguna transfusión. Y en las graves son con hemólisis intensa y sí requieren transfusiones y son pocos frecuentes, ¿no? Como el 5%. Luego tenemos la lipocitosis hereditaria, que son clínicamente menos relevantes, ya que es asintomática y solo está en un 10 o 15% de los pacientes. Luego tenemos también lo que sería la anemia hemolítica congénita por defectos históricos del eritrocito. Bueno, el sustrato, sabemos que el sustrato metabólico del eritrocito es la glucosa, por eso mencionamos las 2 vías de glucólisis, que sería la de Ember-Meyer-Holt y la de pentosa fosfato. La primera produce ATP y nicotinamina adeninonucleótido reducido, y la otra produce, el NADPH. En otra clasificación tenemos, siguiente diapositivo, por favor. Ya, en otra clasificación tenemos lo que sería la eritroencitopatías causantes de anemias hemolíticas congénitas más frecuentes, productoras de alteraciones de la vía de Embden-Meyer-Holt. Estas son raras y dan lugar a síndromes hemolíticos crónicos de intensidad variable, son también autosómicas recesivas, y el síndrome presenta anemia, ictericia, esplenomegalia, reticulocitosis. Pueden manifestarse en temprana edad. También tenemos lo que serían las productoras de alteraciones en la vía pentofosfato. Esto da producción a los cuerpos de Heinz, que esto es importante. Son adheridos a la membrana. La clínica también es variante, pero en la mayoría de los casos es silente, excepto en situaciones de estrés oxidativo en que puede desencadenar una hemólisis aguda grave. En otras alteraciones metabólicas que puedan producir anemias, la que podemos mencionar es la de déficit de pirimidina 5-nucleotidasa. En otra clasificación tenemos lo que serían las anemias hemolíticas congénitas en talasemias y hemoglobinopatías. Las talasemias se deben al desequilibrio en la síntesis de cadenas de globina por déficit de producción de alguna de ellas, y las hemoglobinopatías por síntesis de una cadena anómala, ¿no? Por sustitución de una o más aminoácidos. Por último, tenemos lo que serían las hemoglobinas anómalas causantes de hemólisis, que no tienen consecuencia patológica, pero algunas ocasionan una inestabilidad de la molécula de hemoglobina o una tendencia a la polimerización que se manifiesta por una anemia hemolítica. Ya tenemos lo que serían las anemias de células falciformes, que bueno, esto es producido básicamente por la hemoglobina S en su forma homocigota, pero también se aplica a la forma heterocigota, ya que están combinadas con otras hemoglobinas o con la beta-talasemia. La clínica es anemia hemolítica crónica con la morfología falciforme característica en una proporción variable de eritrocitos. Los pacientes presentan una frecuente, diferente intensidad y muy variable, diversos tipos de crisis, y su diagnóstico es a través del estudio de las hemoglobinas. Por otro lado, tenemos las anemias hemolíticas por hemoglobinas inestables, que es autosómica dominante, con clínica heterocigota, y también presenta esplenomegalia, ictericia, cuerpos de Heinz en los eritrocitos. Como la otra variable, estas eran las congénitas, ahora las otras eran las adquiridas, que esta es causa de hemólisis, es extrínseca al hematí a través del mecanismo inmune o alteración ambiental, ¿no?
La etiopatogenia puede ser inmune, mecánica, infecciosa, por agentes tóxicos y oxidativos, o por agentes naturales o físicos. Las anemias hemolíticas autoinmunes son de etiología desconocida en la mayoría de los casos, ¿no? Por último, siguiente, tenemos las anemias por producción inadecuada. Acá mencionamos las eritrocitarias puras adquiridas y la fisiología del lactante. En la primera tenemos la eritroblastopenia transitoria de la infancia, que es adquirida más frecuentemente en la infancia, es superior a la anemia, su prevalencia es superior a la anemia hipoplástica congénita. Se presenta en niños sanos entre los 6 y 3 años. Solo un 10% de los pacientes son afectados cuando son mayores de 3 años. En lo que sería la neoplasia eritrocitaria asociada con una infección de parvovirus B19, esto se da en pacientes con hemólisis crónica, inmunodeprimidos o fetos durante la vida intrauterina. La infección suele ser transitoria y tiene una recuperación en 2 semanas. Hay que comunicarse con la familia porque si hay un niño infectado, puede que los demás niños que están sanos se lleguen a infectar. Entre otras aplasias eritrocitarias de la infancia, tenemos la aplasia eritrocitaria adquirida en los adultos, que suele ser crónica, mediada por anticuerpos y se asocia a lo que sería leucemia, linfomas, síndromes linfoproliferativos y lupus. También está la aplasia eritrocitaria pura, que puede deberse a infecciones distintas como el parvovirus, como el citomegalovirus o el Epstein-Barr. Y por último tenemos la anemia fisiológica del lactante, que en el momento del nacimiento, pues los bebés tienen niveles de hemoglobina mayores con los glóbulos rojos más grandes que los niños de mayor edad e incluso los adultos, pero en la primera semana de vida se produce una caída progresiva de la concentración de hemoglobina, ¿no? Y esto persiste durante 6 o 8 semanas y esta anemia resultante se conoce como la anemia fisiológica de la lactancia. En los lactantes con una enfermedad hemolítica de recién nacido leve se puede encontrar una anemia hiperregenerativa tardía sin reticulocitos. Y la presencia de los anticuerpos contra los eritrocitos de origen materno en la circulación que sería del lactante puede producir una anemia hemolítica persistente de baja intensidad que puede exagerar la anemia fisiológica, y también puede encontrarse una concentración de hemoglobina inferior al nivel fisiológico en los lactantes que presenten transfusiones intrauterinas o neonatales de eritrocitos. Siguiente. Doctor, usted nos había pedido un resumen de todas las anemias. Acá está según la clasificación en volumen corpuscular muscular y reticulocitosis. Ahí vemos las regenerativas y las arregenerativas y la clasificación de microcítica, normocítica y macrocítica. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. Hemos terminado justo en el horario. Bueno, felicitaciones al grupo, lo han hecho bien, ¿no? Todavía por ahí hay unos huecos. ¿Alguna pregunta de parte de los 27 o, bueno, menos los 9, menos 10 conmigo? Seríamos 17 participantes. ¿Alguna pregunta en relación al seminario para los ponentes? Bueno, yo sí tengo. Bueno, quedó un poco chico lo de anemia fisiológica. A ver si puedes apagar la grabación, por favor, un ratito.